Noticia del momento. La noticia de la hora tiene que ver hoy con el tema de la licencia menstrual en nuestro país. ¿Cómo va a funcionar si se llegara a aprobar en el Congreso? Bueno, esa es la gran duda que tenemos muchos a esta hora y que quisiéramos justamente poder entender con nuestros siguientes invitados hoy en Contrarreloj. Marcela, con las buenas tardes, con quien vamos a conversar, y Paula. Hola Rosario, buenas tardes. Pues mire, sí, de este tema hemos estado hablando en las últimas horas porque es muy llamativo, sin duda, que en el país se empiece a discutir la posibilidad de otorgar a las mujeres un día al mes, a las mujeres trabajadoras, como una licencia menstrual cuando sientan dolores menstruales que sean incapacitantes. Y hemos hablado esta mañana con la representante María Fernanda Carrascal, pero nos quedaron algunas dudas y por eso queremos profundizar sobre el alcance de esta propuesta, y nos acompaña a esta hora en Contrarreloj el representante Pedro Suárez, Pacto Histórico, y es el autor principal de este proyecto de ley. Representante Suárez, buenos días, buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Gracias a ustedes por llamarnos para hablar de este tema tan importante. Bueno, pues el tiempo es muy corto, así que vamos puntualmente al alcance de la propuesta. ¿Cómo funcionaría? ¿Quién la tendría que autorizar? ¿Cuál sería ese proceso, ese trámite que tendría que hacer una mujer que quiera solicitar ese día de licencia menstrual, representante? Bueno, fundamentalmente se trata del reconocimiento de una licencia de un día para las mujeres que sufren una incapacidad al momento de tener su menstruación. Y esta incapacidad tendrá que ser certificada por un médico oficial del Estado. Para eso existen, digamos, unos médicos que están autorizados por el Ministerio del Trabajo para ese tipo de incapacidades. Esos médicos, usted dice, ya están autorizados, pero se tendría que crear alguna instancia nueva, algún tema de burocracia dentro del Ministerio del Trabajo para que las mujeres puedan ir a solicitar o podamos ir a solicitar ese día de licencia, y tendría que hacerse cada mes dependiendo de los síntomas, o con que yo vaya una vez ya es suficiente para que yo pueda solicitar esta licencia cada vez que la requiera. Bueno, fundamentalmente tenemos que aclarar que no se trata simplemente de una licencia que se va a conceder con el hecho de que a la mujer, digamos, le llegue su periodo menstrual. Hay unas mujeres, hay un grupo que en Colombia se está calculado, de acuerdo a cifras del DANE, que son el 8% de las mujeres menstruantes, que sufren unos padecimientos específicos que las incapacitan durante los días de la menstruación. Y esto, pues obviamente tiene que haber sido certificado por un médico que conozca la historia clínica, que sepa cuáles son los fundamentos médicos, las razones específicas que hacen que a estas mujeres se les reconozca ese día para que digamos, estén en recuperación mientras padecen esas dolencias propias de una situación extraordinaria, que es el caso de las mujeres con ovarios poliquísticos y otras situaciones extraordinarias. Representante, ya vamos a conversar con el doctor Castro, pero antes yo sí quisiera entender un poquito cuál va a ser la manera de ponerle justamente un poco de orden al tema, entendiendo que en este caso serían los empleadores primero quienes tendrían que pagar esas ausencias, digamos, en términos más rápidos y adecuados. Sería el empleador quien paga la ausencia de una mujer que ha certificado que siente un dolor menstrual y que por esa razón pues no puede trabajar. Ahora, ¿será el mismo empleador quien deba darle orden y seguimiento a esas faltas de esa misma persona? Porque si no, tendría que ser una regla fija. Es decir, tendría que ser un tema para darle orden, insisto, que a todas las mujeres nos dan un día compensatorio en el mes, punto. Porque no tenemos ni idea cuándo les llega a la una ni a la otra. Eso va a ser muy difícil de evidenciar. La única evidencia que tendrían las empresas en este caso sería que cuando una mujer lo saca, pues al mes uno cuenta menos unos días, ¿no? Para que eso no se convierta en una especie de pedir permisos mensualmente, que es lo que la gente argumenta a esta hora, por lo menos a través de las redes sociales,
es lo que nos está llegando de esta entrevista. Sí, efectivamente, como tú lo anotas, se trataría de una certificación médica que permita al empleador saber cuáles son las personas específicas, porque no todas las mujeres padecen de esas situaciones, que tendrían derecho a esa licencia mensual de acuerdo a su situación médica específica, sobre la base de, digamos, de un análisis médico que irá certificado por un médico oficial. El empleador podrá determinar en qué eventos y a qué personas específicamente les dará esa licencia menstrual, que va a ser naturalmente mensualmente. Bueno, pues representante Pedro Suárez, tenemos todavía muchas preguntas, pero apenas este debate está comenzando en el Congreso, así que todas. Yo creo que este es un tema que nos va a dar tanto de ancho como de largo, porque yo creo que siguen surgiendo muchas preguntas. A esta hora son muchas las mujeres que se conectan con esta entrevista, Marcela y Paula, porque claro, de nuevo, sí, pero entonces si a mí me llega cada 30, no a mí cada 28, no a mí cada 20, no a mí cada 21, es que el cuerpo de cada mujer es tan diverso y tan diferente y los dolores se sienten de una manera tan diferente. Es que es importante también precisar, como lo dice el representante, que esto no va a ser para las mujeres simplemente por el hecho de tener la menstruación. De ser mujer. Tiene que ser un dolor incapacitante que tiene que ser certificado por un médico, y no en todas las mujeres se presenta el ciclo menstrual con pues esos dolores que impiden que ejecuten sus distintas tareas en el trabajo. Así que ese tema del requisito va a ser muy importante y tendría que definirse en la ley si llega a ser aprobada, pero hay otra lista de la que vamos a hablar próximamente, Rosario, que tiene que ver con las implicaciones en la brecha de género, porque hay sectores que consideran que podría salir peor el remedio que la enfermedad, porque esto podría llegar a desincentivar la contratación de mujeres en el mercado laboral. Así que pues el debate está servido y por supuesto vamos a seguir analizándolo, pero si a usted le parece, mi compañera Paula Bolívar, que es la experta en los temas de salud, tiene otro invitado para seguir abordando este proyecto de ley. Así es, Marcela, pues a esta hora tenemos en línea al doctor Eduardo Castro. Él es médico ginecobstetra y director médico de Reprotec. Doctor Eduardo, gracias por estar con nosotros en la W Radio. Y bueno, quiero preguntarle qué tan fácil es que ustedes puedan diagnosticar que estos dolores menstruales pueden llegar a incapacitar a una mujer en el estudio o en el trabajo. Muy buenas tardes y gracias por invitarme. Lo primero que quisiera decir es que yo estoy muy de acuerdo con el representante en el sentido de que una mujer merece estar libre de dolor cuando va a trabajar. Pero yo iría un poco más allá. Una mujer merece vivir sin dolor. Es decir, que la tarea del médico no sería certificar que esa persona tiene un dolor que le impide ir a trabajar. La tarea del médico sería tratar de investigar por qué sufre ese dolor y cómo puede solucionarlo, porque la persona va a estar mejor sin dolor en su trabajo que con dolor en su casa. Eso no quiere decir que no exista la posibilidad de incapacitar a alguien que siente dolor, por supuesto que está muy bien, pero una vez que se han surtido una serie de pasos para saber por qué ese dolor y cómo se puede solucionar. Es decir, doctor, usted adicional a esta propuesta, este proyecto de ley que es del cual nos habla el representante, usted propondría más que todo poderle permitir a las mujeres acceder a un tratamiento para evitar estos dolores. Lo que yo propondría es que estas personas tengan acceso a medicina especializada. Yo creo que es limitado el armamentario del médico general que las atiende en una EPS. Y si la persona tiene un dolor incapacitante, merece ir un pasito más allá. Y es que la manden a un especialista, por lo menos que sea un ginecólogo, o si es un subespecialista en medicina reproductiva, esa persona va a tener un enfoque muy claro que se basa en lo que ella siente, desde cuándo lo siente, qué síntomas acompañantes tiene, qué progresión o no del dolor, y con base en eso establecer unas pautas de tratamiento que le permitan, si es posible, vivir sin dolor. Sí. Doctor, explíquenos un poco el tema de la dismenorrea, porque justamente a causa de estos graves síntomas que pueden llegar a sentir las mujeres durante la menstruación es que surgen este tipo de proyectos de ley. Cuéntenos un poco cuáles son los síntomas y qué tanto dolor puede llegar a sentir la mujer.
Bueno, el síntoma puede ser muy severo. 60% de las mujeres sufren dolor con su menstruación. Sin embargo, solamente un 15% consultan al médico por ello, y entre el 10 y el 15% tiene una afectación importante de sus actividades, bien sea el colegio, si son muy jóvenes, o el trabajo, si son un poco mayores. Y la idea es que este porcentaje de personas que sufren tanto, que no pueden desempeñar sus actividades, van a ver su línea vital totalmente descarrilada por este dolor, que primero les va a afectar cuando estudian y luego cuando trabajan, y puede hacer que no lleguen a desempeñar todas sus funciones de la forma más adecuada, o a llegar a vivir de acuerdo con su potencial. Así que este 10 a 15% deberían tener la posibilidad de tener una asesoría médica especializada que nos diga si esto que les sucede es algo que simplemente se debe tratar, o si está asociado con enfermedades que requieren a su vez tratamientos especiales. Sí. Si el dolor comienza muy tempranamente en la vida, si no es progresivo, si es en la parte central del cuerpo sin ningún tipo de radiación a piernas o a la zona de la espalda, si mejora con calor, si se acompaña de náuseas o síncopes, se denomina dismenorrea primaria, y generalmente tiene unos tratamientos que están muy claramente indicados. Por el contrario, si el inicio es más tardío, cuando la persona ya es adulta, si es progresiva, cada vez más fuerte, si se irradia a otras áreas del cuerpo, si se acompaña de dolor con la deposición o con las relaciones sexuales, la pauta de diagnóstico es diferente. Hay que buscar en esas personas miomas, endometriosis, adenomiosis, que son enfermedades intercurrentes que a su vez tienen su propio tratamiento. Doctor, ¿hay data que nos permita evidenciar algún porcentaje de mujeres que en nuestro país sufren realmente de esos dolores menstruales? Entendiendo que, claro, como usted nos lo explica, son dolores que existen y que a unas mujeres les da verdaderamente duro y termina siendo un tema incapacitante. ¿Pero hay alguna data que nos dé alguna luz? Realmente estudios en el país que se enfoquen en ese tema específicamente no los hay, aparte de la encuesta que hace Profamilia, que es muy útil, pero que se basa en unos datos muy generales. Lo que tenemos son estudios hechos en otras partes, sobre todo en Escandinavia, algunos en el resto de Europa o en los Estados Unidos, y los datos son aproximadamente los que te mencionaba. Alrededor del 60% de las personas sufren de dolor, y entre el 10 y el 15% llegan al punto de estar incapacitadas y requerir consulta médica, a pesar de que casi el doble usan medicamentos, más o menos un 30%. Bueno, yo creo el tema es bien interesante, y ahora la pregunta habría también que trasladarla a muchos empleadores, independientemente del género, ¿no? Independientemente de que sean hombres o mujeres, y que tan dispuestos están justamente a asumir ese costo, que creería uno que sí, pues que estarían dispuestos, porque no hay nada mejor que tener a sus empleados tranquilos, pero ante todo saludables. Ahora, esta mañana, como lo referenciaba también Marcela, estuvo hablando con nosotros en la W, la representante Carolina Arbeláez, y decía, licencia menstrual, peor el remedio que la enfermedad. Y ella hablaba específicamente de ese tema laboral, ¿no, Marcela? Ella hablaba específicamente de lo que le costaría a las empresas tener ese día de incapacidad. Pues mire usted que estoy viendo muchas opiniones. Mientras ustedes están en la entrevista, estoy mirando las redes sociales, la cuenta de Instagram de W Radio, y muchas mujeres, incluso son más las mujeres que opinan de desincentivar el trabajo para las mujeres. Muchas hablan de eso. Bueno, de la contratación y ese tipo de cosas. Es como una preocupación que hay más alrededor. No es lo que estén pensando los empleadores. Sí, no necesariamente, habría que... Son preocupaciones previas a algo que todavía no pasa. Vea, más adelante podemos abrir las líneas, ¿por qué no? Para que la gente nos diga, ¿estarían dispuestos o no a contratar a una mujer que asume que tiene un dolor menstrual cada mes? Y que de aprobarse esto, pues usted, señor empleador, tendría que asumir ese día de incapacidad de esa mujer. Paula. Sí, Rochi, le haré la última pregunta al doctor, pero yo sí quisiera
aportar a este debate y decir que la respuesta no es decir que es que se desincentiva la participación o el empleo para las mujeres, cuando es fundamental que se empiece a hablar en el país de este tipo de temas y que en el Congreso, incluso los senadores, sean conscientes de que las mujeres tienen ciertas condiciones que por supuesto las hacen diferentes, pero eso no puede ser el argumento de decir que es que ahora las mujeres no las van a contratar, porque justamente ahí es donde radica la equidad entre hombres y mujeres, y es lo mismo que sucedió en su momento cuando se dio la licencia de embarazo. Entonces es muy, muy importante que se empiece a hablar del tema. Y ya para finalizar, yo quería preguntarle al doctor Eduardo, ¿con qué frecuencia puede que una mujer presente este tipo de dolores? ¿Sería mensualmente o a este tipo de afecciones se dan una vez al año, cada mes? ¿Cómo han logrado ustedes diagnosticar este tipo de dolores? ¿Con qué frecuencia? Bueno, la mayoría de las personas que tienen una dismenorrea primaria, es decir, un dolor que viene con la menstruación y no tiene una causa específica, tienen dolores mensuales. Y todas las que tienen una dismenorrea secundaria, es decir, que hay una enfermedad que produce ese dolor, los padecen todos los meses, a veces incluso en un periodo más largo que el de su menstruación misma. Así que si uno piensa, una persona con mucho dolor merece una incapacidad, mi respuesta es claro que sí, pero merece más que eso, merece un tratamiento, y hay tratamientos tremendamente eficientes para eso, que difícilmente la persona logra acceder a estos tratamientos cuando solamente llega a ver a su médico general en la EPS, quien con buen criterio le formula un antiinflamatorio, pero luego no sabe qué más hacer. Doctor, antes de que se nos vaya, hablando justamente de ese tratamiento, eso es un tratamiento muy costoso, entendiendo también que hay muchas mujeres que dirán, bueno, yo lo hago, si me puedo mejorar, pues por supuesto que me quiero mejorar, pero es un tratamiento que cuesta mucho dinero. No, el número uno son los antiinflamatorios, pero hay una proporción de esas personas a quienes no les funciona. El número dos son los anticonceptivos, que se pueden usar en forma cíclica, como quien quiere planificar, o se pueden utilizar en forma continua de manera que la menstruación no venga. El número tres son los progestágenos, que son tremendamente económicos, especialmente el Dienogest, que se usa muchísimo para esto. El número cuatro es un sistema intrauterino que libera progesterona, que no sé si pueden mencionar el nombre comercial, que es como la gente lo conoce, se llama Mirena, y este lo cubre la EPS por motivos de planificación y no tendría por qué no cubrirlo por motivos de dolor. Mire, pero fíjese, yo no tenía ni idea que el Mirena, por ejemplo, lo cubría la EPS. ¿Y el resto de los tratamientos que usted recién acaba de mencionar también los cubre la EPS? Los cubre la EPS, y muchos de ellos están cobijados por ese control de precios que se ha venido estableciendo en los últimos años. Pues ahí también hay una noticia importante a mencionar, Paula, que tiene que ver con los costos, ¿no? Que muchas mujeres están escribiendo y diciendo, pero es que eso vale mucho, pero dése cuenta también que hay un tema de desinformación. Hay muchos médicos que quizás no les cuentan, oiga, usted puede acceder a este tipo de tratamiento, cómprese esto, o acceda a través de su EPS y esto le va a salir, pues imagínese lo que le podría costar y usted evitarse ese dolor, es lo que significa cada mes pasar por una menstruación dolorosa. Pues muy interesante el tema de nuevo. Paula, muchísimas gracias, y al doctor Castro también por estar con nosotros hoy, todas estas explicaciones en Contrarreloj.